Excelente es cuando podemos amar y confiar ciegamente en la palabra de Dios. Es para mí un privilegio poder estar hasta donde ustedes por este medio. Siempre recuerden, y hago siempre énfasis a esto, a Dios no le interesa su dinero. No se deje estafar ni sacar el dinero de nadie. Continuando con el tema sobre la teoría del milenio o la teoría del reino milenario, hoy vamos a tratar un tema que está en Mateo capítulo 24. Se nos dice que el Mesías claramente predice los mismos elementos de esta doctrina en este capítulo. Por ejemplo, en el versículo 15, dice así: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. Un detalle. Esta gente cita este Mateo 24:15 y dice que por lo tanto el templo será reedificado. El versículo 16 dice que los judíos estarán en Judea. El versículo 20 habla del día de reposo. El punto es que esta gente no hace énfasis a Mateo 24:34. Dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hablan mucho los promotores de esta teoría porque no es una enseñanza bíblica, es una teoría de ellos. Hablan mucho de los versículos 32 y 33. Voy a leerles. De la higuera y de las señales dadas por el Mesías. Dice lo siguiente: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. Este punto, citan este pasaje, y cuando citan este pasaje a la gente, tiran a la gente a los versículos 6 y 7, que habla de guerras, de pestes, de hambres, etcétera, etcétera. Afirman que estas cosas están sucediendo ahora y por lo tanto el tiempo está cerca. ¿Qué montaje más especial hacen con esto? Y yo recalco mucho esto. Cuando ellos expresan esta idea, donde dice, son las hojas de la higuera, pero al llegar al versículo 34, que es la clave de todo el capítulo, no le quieren hacer caso al versículo. Y recuerde que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Qué problema más tremendo, ¿no? Ahora, Mateo 24, versículo 15, observen lo que dice. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Y ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 20. Observen por favor. Lucas 21, versículo 20. Hablando el Señor. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su desolación está cerca. Mateo 24:15 y Lucas 21:20 son textos paralelos, son textos que hablan, es el Señor Jesús se está refiriéndose a la destrucción de Jerusalén en el año 70. No se está refiriendo a la época actual. El versículo 29 y versículo 30 del libro de Mateo 24 confunde a algunos. ¿En qué sentido? Que confunde a algunos que tal vez
no entienden muy bien, pero nótese que estos eventos preceden al versículo 34. Así, son palabras figurativas. Estas palabras describen la caída de Babilonia. Isaías capítulo 13, versículo 10. Isaías 34, versículo 4. Es terminología usada para la destrucción, la revolución política, para el cambio de sistemas de gobierno u otras cosas semejantes. Era muy común y es muy común tal simbolismo en el lenguaje profético. Pero al hacer estas cosas, cuando se interpretan literalmente, están contradiciendo lo que dice el versículo 34. El estudiante sincero debe comenzar a estudiar. Si quiere entender Mateo capítulo 24, debe empezar por estudiar desde Mateo capítulo 23, versículo 37. Y observen lo que dice el versículo 38. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Sabiendo esto, no nos sorprende que el templo iba a ser destruido cuando habla en Mateo capítulo 24, el 1 y el 2. Pero de Mateo 24, del 1 al 2, el contexto es Mateo 23, versículos 38. Vuestra casa será dejada desierta. Pero era porque era muy importante que los discípulos, siendo judíos, entendieran algo del desastre que iba a suceder en Mateo 24, 16 y 17. Así pues, cuando Jesús les habla de las señales que iba a preceder estos eventos, que son de Mateo 24, del 6 al 15, ya estaban preparados ellos. Lo que más irónico es en todo este capítulo es de que el capítulo 24 habla de la destrucción de la nación judía totalmente en el año 70. Pero los evangélicos y protestantes o testigos de Jehová utilizan ese pasaje, este capítulo de Mateo capítulo 24 para el glorioso retorno de los judíos a Palestina. Es algo irónico, pero que quede claro que este no es el punto de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dios bendiga su palabra y continuaremos con este punto en otro estudio más. Y recuerden, a Dios no le interesa su plata, a Dios le interesa su alma. Dios bendiga su palabra.